Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Vamos a empezar el seminario del día de hoy. Esta vez vamos a ver lo que es acupuntura emocional. Me presento, mi nombre es Brando Lira, soy licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Estuve 2 años en Centro Médico Isemina Ecatepec y 40 días en China, en el Hospital Xiyuan y en otros hospitales. Déjenme pasar esto. Vamos a ver antes que nada una introducción hacia lo que es la acupuntura para aquellos que no son acupunturistas, para aquellos que aún no han tenido contacto con la acupuntura, pues vamos a ver un poquito de la introducción. Como tal, la acupuntura, recordemos que es parte de la rama de la medicina tradicional china. Entonces, dentro de la medicina tradicional china tenemos la acupuntura, tenemos la moxibustión, tenemos el qigong, tenemos lo que es auriculoterapia, tenemos lo que es la baroterapia, terapia con ventosas. Hay muchas más terapias, estas son las más representativas, pero hay muchas más. Y como tal, la palabra acupuntura viene de los vocablos latinos que significa acus, aguja, puntura, punción, puncionar con aguja. Como tal, pues es el método de aplicación de agujas en puntos específicos que se encuentran sobre canales de acupuntura. Pero pues eso ustedes ya lo sabían, aquellos que no, bueno, pues ya es un poquito de introducción. Lo que aquí nos importa más es dentro de la medicina tradicional china, recordemos que tenemos 5 elementos principales. ¿Cuáles son estos 5 elementos? Pues tenemos lo que es la madera, el fuego. Déjenme poner aquí un lásercito. Tenemos lo que es la madera, el fuego, tenemos lo que es la tierra, el metal y el agua. Estos 5 elementos, estos 5 elementos que están en constante equilibrio, que tienen un equilibrio cíclico, que tienen un ciclo de nutrición, un ciclo de generación, un ciclo de dominancia. Estos 5 elementos deben estar totalmente equilibrados. Aproximadamente la acupuntura tiene 5,000 años en los cuales se sigue estudiando, se sigue utilizando para alteraciones tanto emocionales, musculares, alteraciones digestivas, etcétera. Bueno, pues hace 5,000 años, cuando esto empezó a desarrollarse, cuando empezaron a ver los 5 elementos, los chinos le designaron una emoción a cada uno de estos 5 elementos. Entonces, cada uno tiene una emoción, pero también, ¿qué creen? Hace 5,000 años le asignaron también una función psíquica, una función mental a estos elementos. Como tal, aquellos que ya conozcan la acupuntura y los que no saben cuáles son estas emociones. Tenemos, por ejemplo, la emoción de la madera, que es la ira, la emoción del fuego, que es la felicidad, la emoción de la tierra, que es la preocupación, la emoción del metal, que es la tristeza, la emoción del agua, que es el miedo, y todas estas están acompañadas de una psique. Por ejemplo, tenemos aquí que el Hun es la actividad psíquica que va a preceder, que se va a encontrar en lo que es el elemento madera. Tenemos el Shen, que muchos de los libros y sobre todo es la actividad psíquica más importante. Los libros lo mencionan así, que el Shen es la actividad psíquica más importante de las 5 que vamos a ver en este momento. Tenemos el Yi, que está en el elemento tierra, tenemos el Po, que está en el elemento metal, y tenemos al Xi, que se encuentra en el elemento agua. Entonces, como tal, estos elementos conservan una emoción y conservan una psique. Dentro de la medicina tradicional china, los 5 elementos conforman el todo del paciente. En esta gráfica que nosotros llamamos gráfica de los 5 elementos, gráfica de los 5 fenómenos, gráfica de los 5 movimientos, etcétera, equivalen aquí a todo el organismo, a toda la nutrición, a toda la fisiología dentro de un cuerpo, dentro de un organismo. Y también va a equiparar a lo que va a ser dentro de la mente. Es por eso que los chinos en estos 5 elementos graban
toda la sintomatología de una enfermedad. Aquí en estos 5 elementos caben todas las enfermedades hasta las que conocemos como enfermedades idiopáticas. Y cada una de estas enfermedades comienza con un desequilibrio de alguno de estos 5 elementos. Recordemos que la medicina tradicional china va mucho enlazado con lo que es el taoísmo, esta doctrina que estuvo en China, sigue estando en China, el taoísmo que proviene también ahí lo que es el yin yang, el tao, y el yin yang y el tao es el equilibrio perfecto, es la salud. Lo que relacionamos hoy en esta época con la medicina, que hablamos que es la homeostasis. ¿Qué es la palabra homeostasis? La palabra homeostasis es el equilibrio perfecto en el cual el cuerpo está completamente sano y entonces sabe cuántas células regenerar al día y cuántas células desechar. Bueno, hace 5,000 años esa palabra homeostasis la reconocían como si fuera el Tao, el yin y el yang en un equilibrio perfecto. Y de ahí vienen las 4 leyes principales del yin yang, que también preceden en lo que son estos 5 elementos, porque estos 5 elementos van junto con el taoísmo, van junto con la energía yin yang, y que estos 5 elementos contienen sustancias, contienen energías muy importantes para el funcionamiento orgánico. Contienen chi, que es energía, contienen xue, que es sangre, y contienen yin-ye, que son líquidos corporales. Con estas 3 sustancias fundamentales van a equilibrar todas las funciones dentro del organismo. Eso se creía hace 5,000 años. Y hace 5,000 años esta energía, esta sangre, líquidos orgánicos iban o se movilizaban por estas vías llamadas canales, y cada uno de estos canales llevaban sangre, llevaban líquido, llevaban energía a un órgano, a una víscera específico. Para las emociones, bueno, cuando hablamos de una cuestión emocional, entra también aquí el equilibrio yin-yang. Las emociones, alguna vez una de mis alumnas, al ver estas emociones de ira, a ver estas emociones de alegría, preocupación, tristeza y miedo, me decía, maestro, ¿por qué solamente hay una emoción buena y todas las demás son malas dentro de medicina tradicional china? Ninguna emoción es mala siempre y cuando esté en equilibrio. La ira nos ayuda a saber cuándo es algo desagradable para nosotros. La ira es un proceso en el cual también nos va a ayudar a actuar, a poder en dado caso, a drenar. La felicidad nos dice qué es gustoso para nosotros, qué nos atrae, qué nos gusta, qué nos hace sentir con estas endorfinas, con estas dopamina al máximo. La preocupación, bueno, pues le damos prioridad a las cosas, ¿no? Nos preocupamos antes de que las cosas pasen, entonces le damos importancia a algunas cosas. La tristeza nos indica, por ejemplo, algún evento que nos llegue a lastimar, algún evento que sea sufrible para nosotros y nos causa esta emoción de tristeza. Y el miedo, bueno, pues nos hace actuar, ¿no? Nos hace incluso sobrevivir en cuestiones hostiles. Que estas 5 emociones, ninguna emoción es mala. Si nosotros no tuviéramos miedo, imagínense, estamos en un edificio, suena la alarma sísmica y nosotros al no tener miedo, pues no saldríamos, ¿no? A diferencia igual, si nosotros tuviéramos pánico cuando escucháramos la alarma sísmica, bueno, pues nosotros salimos corriendo desmesuradamente, y esto tiene que ver pues que las emociones deben estar en un constante equilibrio. Tanto el cuerpo como la mente debe estar en constante equilibrio. Tanto yo tengo que equilibrar mi miedo como debo no caer en el exceso ni en las deficiencias. Yo no debo tener pánico, yo no debo de no sentir miedo, yo no debo de sentir nada. Es decir, hay muchos pacientes que dicen, no, es que yo ya no siento nada. Entonces ahí, por ejemplo, perdemos la cuestión de la sensibilidad emocional, y eso es muy importante. Las emociones deben estar en totalmente equilibrio. Cuando una emoción domine más que la otra, cuando una emoción se desconozca más que la otra, bueno, pues aquí entramos en un desequilibrio, se pierde lo que hablamos de la palabra homeostasis, y que generamos una alostasis, y de una alostasis a una carga alostática. La alostasis, ¿qué es? La alostasis es la pérdida el equilibrio saludable, ¿no? Pero dentro de la alostasis, bueno, tenemos ciertos mecanismos de regulación dentro del cuerpo, es decir, el cuerpo se autosana, el cuerpo se trata de regular a sí mismo, tiene sustancias antiinflamatorias, analgésicas naturales del cuerpo, tiene sustancias que pueden ser excitadoras e inhibidoras de algunas hormonas, y entonces por eso que el cuerpo vuelve a regresar a un constante equilibrio. Les pongo un ejemplo.
Cuando ustedes salen a correr, ¿qué es lo que pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Qué es lo que aumenta? Y entonces al aumentar ayuda al riego sanguíneo hacia las extremidades. Cuando ustedes disminuyen esa caminata, esa marcha, bueno, ¿qué es lo que pasa? Los mecanismos homeostáticos lo que van a hacer es regular otra vez la presión cardíaca a una presión totalmente normal de acuerdo al paciente. Entonces, aquí estos mecanismos nos ayudan a mantener el equilibrio. Eso pasaría en la carga alostática, en la alostasis. Cuando ya llega a carga alostática, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando que llegamos a carga alostática, el cuerpo se adapta y esta adaptación es irreversible. Aquí las conoceríamos como enfermedades crónico-degenerativas, es decir, una enfermedad en el cual ya no podamos regresar a un estado de salud. Los pacientes hipertensos ya no pueden llegar a una frecuencia, TA, a una presión arterial de 120-80, perdón, de 120, sí, 120-80. Ya no pueden regresar a una frecuencia normal. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya se adaptó, la frecuencia que ellos, la presión, perdón, que ellos van a estar manejando es de 130-90. Si nosotros bajamos esa presión de 130-90, ya cuando el paciente se ha adaptado a esto, bueno, pues el paciente entra en desequilibrio, se va a sentir hipotenso, es decir, su frecuencia más baja de la normal, y esto tiene que ver con la adaptación del cuerpo. Y lo mismo va a pasar con las actividades mentales. El Shen se alimenta de las 7 emociones. En cuanto más entendamos, esta es más denominada nuestra vía o Shen. Esto es lo que se intenta conseguir en la psiconeuroacupuntura. Entonces, como tal, el término psiconeuroacupuntura pues ya tiene un poquito de tiempo que se empezó a desarrollar, y aquí le dan mucha prioridad a lo que sería el Shen. Si regreso un poquito a las diapositivas, el Shen se encuentra en lo que sería el elemento fuego. Aquellos que ya estudiaron acupuntura saben que el elemento fuego representa al emperador. Estos 5 elementos gobiernan como un estado de un grupo político de fuerzas que dominan un país, y en dado caso el fuego es el emperador, el que manda, el que dirige, el que da las órdenes, ¿verdad? El hígado sería el general, aquella persona que tiene que buscar las estrategias, que tiene que seguir el mando del emperador, aquel que busca la distribución correcta y saludable para todo el organismo. Tenemos al oficial de los víveres, que sería la tierra. El oficial de los víveres se encarga de la nutrición del organismo. Los ministros se encargan, que sería el elemento metal, se encargan de proteger al emperador y se encargan también de parte de la energía. Y el oficial de la salud, que es el agua, él se encarga de que todo el cuerpo esté funcionando correctamente y que la salud precede en el organismo. Entonces, de esta forma, estos 5 elementos mantienen este equilibrio. Dentro de las 5 psiques que vimos hace ratito, Hun, Shen, Yi, Po y Si, la que más domina sobre todas ellas es el Shen para mantener un equilibrio. Ahorita vamos a ver el por qué. Según esto, el Shen es la integración de las 5 psiques. El Shen es la parte más importante, se conserva en el corazón, y pues él da las órdenes de la afección la afección hormonal. En la cuestión aquí de la medicina, bueno, vamos a ver que las emociones son creadas por hormonas. Cuando nosotros sentimos enojo, tristeza, miedo, es una descarga hormonal dentro de nuestro cuerpo. Si nosotros entendemos estas descargas hormonales, estas segregaciones hormonales, si nosotros entendemos los 5 elementos, podemos ayudar a nuestro paciente en cómo regularlos. Repito, aquí la actividad más importante dentro de la medicina tradicional china, dentro de las psiques, es el Shen. Entonces, como tal, aquí, por ejemplo, el Shen puede mandar una cuestión de afección. El Shen conserva algo muy importante que vamos a ver, que es los recuerdos, el pensamiento lógico, la cuestión de juicio, se encuentra todo en el Shen. Pero quien es más emocional en esta cuestión es el Hun. El Hun es el que crea las emociones. El Hun puede desarrollar emociones de tristeza, de miedo,
de acuerdo a lo que... de acuerdo a la mente de cada persona. Los efectos hormonales van a estar regulados también por la zona de riñón. Si ustedes se acuerdan, dentro de la medicina tradicional china dice el riñón o el elemento agua, más que nada la energía de riñón, nutre con el yin esencial, nutre lo que va a ser la médula y el mar de la médula. ¿Quién se denomina mar de la médula? El cerebro, donde se encuentran las principales estructuras hormonales en el sistema nervioso central. Por lo tanto, tiene cierta regulación a nivel del céfalo y a nivel de la médula. Cuando hablamos de esta energía, también vemos la base estructural del Yi, que va a dar la base estructural ¿de qué? Del Shen. Hablamos que, por ejemplo, la estructura la da el agua, la estructura da la nutrición del cerebro, la nutrición de la médula, mientras que el Shen domina las funciones del cerebro. Uno da la estructura, que sería el agua, y otro da el funcionamiento, que sería el fuego. Aquí tenemos la conexión que agua y fuego, que siempre está constante en estos 5 elementos, el agua y el fuego, para equilibrarse. Cuando nosotros tenemos una alteración a nivel del Kun, el Kun también genera que estas cuestiones emocionales generen un aprendizaje. Este aprendizaje se va dado a quién? Bueno, se va dado al Yi. Al Yi, como tal, es la actividad de memorizar, de aprender, de recordar ciertas cosas, y tiene que ver con la cuestión de la concentración del Shen. Cuando el Yi, por ejemplo, da en la cuestión del aprendizaje, es decir, ya no lo volvemos a hacer. O sea, si yo me equivoqué en algo y esa acción, esa decisión involucró una cuestión emocional y yo de esa forma aprendí, bueno, no lo vuelvo a hacer de la misma manera. En cambio, si no lo aprendí, bueno, puedo cometer de nuevo ese mismo error y tendré que aprender tarde o temprano. El Shen y el Po generan personalidad o actitudes de defensa. Como tal, el Po se le considera como alma animal o alma instintiva. El Shen, al momento de sentirse agredido, el Po puede llegar a resultar como una cuestión más física y como tal puede generar cuestiones de protección, cuestiones de instinto de salvarse, instinto de actuar, instinto de moverse. Todos estos 5 elementos en este caso están integrados. Si uno llega a fallar, los 5 van a llegar a fallar en determinado tiempo. Esto se da a un efecto dominó. Quiere decir que todo el organismo, si llega a moverse, bueno, va a afectar a todo el cuerpo. Así sea la mínima estructura. Les vuelvo a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si una célula se llega a descontrolar? Bueno, pues puede producir cáncer, ¿verdad? Y esa pequeña célula, esa pequeña estructura que es micro, muy pequeña para nosotros y dentro de nuestro organismo, puede causar que un caos general en todo el organismo, un cambio general en todo el organismo. Entonces, igual en la medicina tradicional china, cuando hay una alteración de estas emociones, cuando una domina más que la otra o cuando el Shen no está presente y puede dominar a las otras 4, bueno, se crea una cuestión de desequilibrio y puede causar enfermedad. ¿Cómo qué enfermedades? Bueno, ansiedad, depresión, alteraciones, manías, alteraciones como la manía, o incluso enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, ¿vale? El Shen, la integración de las 5 psiques, el Shen como tal va a dar un efecto hormonal, él es el que va a dar, el que va a evaluar el estímulo, el Hun, de acuerdo puede generar una patología también. Cuando esto pasa, bueno, el Hun como tal puede guardar algo que se llama el Hun sería memoria, no sería memoria, sería el alma subconsciente. Como tal, el Hun, el alma subconsciente, lo que hace es que en algunos momentos puede relacionar una emoción como patológica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando el Shen, por ejemplo, el Shen no es capaz de dominar esta emoción, el Shen no es capaz de liberar, de ordenar correctamente, quien va a ser afectado va a ser el Hun. ¿Por qué? Porque el Hun es encargado, tiene una función que se llama función Sushe, que es de depurar todas las emociones, de permitir que las vías de la energía estén totalmente movilizadas y que no se lleguen a estancar para ninguno de los 5 elementos. En dado caso que el Hun no llegue a ser capaz, bueno, pues puede generar
como alteraciones patológicas como depresión, alteraciones, pero también puede guardar esa emoción y la puede olvidar, la puede mandar al subconsciente. Y entonces al momento el paciente llega a olvidar esa sensación de la emoción, pero conforme va pasando el tiempo llega a pasar de que dice, no sé por qué esta persona me cae mal, tiene algo, pero me cae mal, no lo sé. Pues llega a pasar que esa persona tiene un recuerdo dentro de la memoria, y entonces se proyecta y entonces le recuerda a ese evento traumático, ese evento desagradable o ese evento feliz. Y eso lo va a guardar el subconsciente. Al igual que pueden decir, este color no me gusta, pero no sé por qué, y tiene que ver con los recuerdos que a lo mejor durante la niñez los hemos olvidado. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que hace es discriminar eventos dolorosos para nosotros, trata de ocultarlos, pero sin embargo siguen dentro de nosotros, y mucho más si no llevamos a cerrar ciclos. Puede generar patologías por una represión emocional, ciclos no resueltos, puede haber una psicosis, un Shen ausente. Cuando hay alteraciones del Shen, lo que denominamos Shen ausente, quiere decir que no está el Shen del razonamiento, del pensamiento, del juicio lógico, por lo tanto se puede llegar a ver una alteración patológica. La represión emocional, miren, aquí yo siempre les digo a mis alumnos, estamos en un país en donde desde pequeños nos reprimen emocionalmente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando somos pequeños, le dicen a las niñas, ¿no? Las niñas que se enojan se ven feas. Los hombres que lloran no son hombres, no son machos, ¿no? Entonces, desde pequeños tenemos una represión emocional que no nos dejan llorar, no nos dejan enojarnos. ¿Por qué? Porque esas emociones, vuelvo a lo mismo, piensan que son malas. Y entonces, en el momento de que cuando crecemos y nos queremos enojar, queremos llorar, ya no sabemos el cómo, ya no sabemos el por qué, ya no sabemos ni siquiera sintetizarlo. Entonces llega a pasar mucho en la consulta que nos dicen, paciente, ¿por qué llora? Y el paciente dice, no sé. Eso es muy interesante. El paciente dice, no sé. ¿Por qué te sientes triste? No sé. Entonces esa palabra de no sé me está diciendo que el paciente no se autoconoce, el paciente no sabe ni siquiera qué es lo que siente, no identifica la diferencia de estar feliz a estar triste, a estar enojados, nada más está llorando pero no sabe el motivo, no reconoce el estímulo que le dio el llanto, no reconoce el estímulo que le dio el enojo, no le reconoce el estímulo que le da la felicidad. Y esto tiene que ver porque a lo mejor durante toda su vida, durante su infancia le dijeron que sentir emociones, que llorar, que verse como fracasado, que a lo mejor el hábito de llorar es un hábito de debilidad, no se lo permitieron y por lo tanto cuando ya lo necesita no sabe qué es lo que siente y mucho menos sabe cómo resolverlo, sintetizarlo. Entonces, estas represiones emocionales es lo que nos hace que los pacientes no se autoconozcan y no saben qué sea la felicidad, qué sea la tristeza, qué sea la preocupación para esas personas. Yo les puedo decir que en consulta digo, ok, para ti, ¿qué es felicidad? ¿Por qué? Porque dentro de los shenes, dentro del shen, cada shen es diferente en cada persona. Entonces, no es lo mismo mi shen a lo que va a ser el shen de otra persona. Mi shen conserva que desde mi infancia, desde mi niñez hasta el ahora. Ese es mi shen. Mi shen guarda todas las experiencias, todos los aprendizajes, domina mis 5 psiques y entonces de acuerdo a esas 5 psiques, de acuerdo a toda mi experiencia dentro de mi vida, es como voy a actuar, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor yo veo a un perro y lo quiera acariciar porque me gustan mucho los perros, a una persona que a lo mejor tuvo una psicosis, aquí viene la cuestión, una psicosis de que vio como a lo mejor un perro mordía a alguien más o incluso a esa persona lo mordía, lo agredía, entonces por lo tanto nuestros shen van a actuar diferentes. Es muy importante la cuestión de que el shen domine porque el shen va a ser el razonamiento lógico, es decir, va a decir, ¿sabes qué? No tienes por qué llorar, ya pasó, ya está todo tranquilo. Quien desarrolló el llanto principalmente fue el Jun. El Jun es muy emocional, pero el Shen es el pensamiento lógico, el pensamiento racional. Dice, cálmate, ya pasó, ya no llores. Entonces ese es el que nos permite razonar, el que nos permite, sabes que te enojaste por una tontería, ni te hubieras enojado. El Shen es eso, por eso debe dominar más, debe ser el pensamiento y nos va a ayudar a que le dé la capacidad al Yi de aprender, de decir, ya deja a esa persona, de decir, valórate más, de decir, ámate a ti mismo,
Ese es el Shen, pero cuando el Shen está ausente, bueno, pues podemos hacer cosas que no lleguen al pensamiento lógico, al juicio, incluso con quedarnos con personas que nos hacen daño, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de por qué el Shen es muy importante. El estancamiento de Qi es un síndrome dentro de la medicina tradicional china que está involucrada con el hígado. Cuando el chi del hígado se estanca, bueno, pues el chi del hígado empieza a tener alteraciones de sus funciones de dejar móviles todas las vías de la energía. Por lo tanto, posteriormente va a ir teniendo alteraciones en alguna de estos 5 elementos. Los síntomas y los signos van a depender de los 5 elementos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, cuando el hígado se estanca por una cuestión emocional, se puede estancar por otras cosas, sí, pero cuando el hígado se estanca por una cuestión emocional, dependiendo, ahora sí, cuál es el eslabón más débil, va a haber alteraciones dentro de estas 5 emociones. ¿Qué quiere decir aquí? Yo, Brandon Lira Romero, cuando yo me enojo, cuando yo tengo una alteración emocional, mi chi de hígado se llega a estancar y el eslabón más débil es mi elemento tierra, mi oficial de transporte de los alimentos, de los víveres, es decir, el órgano que le toca es el vaso, la víscera que le toca el estómago y tiene todo el funcionamiento intestinal, todo el funcionamiento digestivo. Por lo tanto, todas mis emociones se van a ir a mi estómago, a mis intestinos, a todo mi yao medio. Entonces, como tal, si yo me enojo, me puede dar a lo mejor un estreñimiento, una diarrea, me puede dar gastritis nerviosa, etcétera. ¿Por qué? Porque mi eslabón más débil dentro de mi organismo, dentro de mí, va a ser el elemento tierra. Pero puede ser otra persona que a lo mejor esa emoción lo que haga es que afecta al elemento metal y que conserva también el tejido de la piel y causa una dermatitis nerviosa, ¿no? O que causa incluso una alteración de disnea, que le cueste trabajo respirar cuando llega un momento de impacto emocional. O puede reflejarse al momento del elemento agua y entonces en el momento del elemento agua puede haber, por ejemplo, alteraciones en las articulaciones. Dicen, no sé qué pasó, pero me empezó a doler todo el cuerpo, ¿no? O incluso puede llevarse a otra relación emocional directamente hacia el fuego y entonces se empieza a generar taquicardia, presión torácica, sudoración, e incluso llega a tener la carita roja, etcétera. Puedes ver alteraciones diferentes de acuerdo a cuál de los 5 órganos puede estar más afectado dentro de nuestro organismo, hablando que sería el eslabón más débil. Entonces va a ser diferente o incluso se pueden llegar a afectar los 5 al mismo tiempo. No hay ninguna diferencia. Recuerden que los 5 están totalmente conectados. Las alteraciones crónicas de los 5 elementos van a ser en estímulos emocionales, van a alterar al Jun y van a mandar a la emoción al subconsciente, y el Shen no coordina las demás actividades psíquicas. Ok. Cuando hay una alteración crónica, a veces se llega a olvidar, no hay ningún problema. Dicen, ya lo superé, ya lo cerré, pero ¿qué creen? Esa emoción se va al subconsciente y lo que les digo, cuando llega a pasar que el Shen no coordina las demás actividades psíquicas, bueno, aquí se puede llegar a estancar y entonces cuando está el subconsciente más presente es cuando la vamos a vivir. Cuando el subconsciente está más presente, cuando estamos dormidos. Y entonces empiezan pesadillas, empiezan a ver que hablamos dormidos, sonámbulos, empezamos a ver que nos despertamos durante la noche, principalmente si es del hígado, de 1 a 3 de la mañana. Entonces, todo esto nos indica que hay un estancamiento del hígado o una alteración en la cuestión emocional. La palabra psicoacupuntura, ¿qué es la psicoacupuntura? Es un sistema eléctrico que reúne en su seno de las más diversas teorías de la ciencia moderna y la antigua entrando a formar parte de este paradigma. La filosofía y sobre todo las grandes teorías fundamentales de la medicina tradicional china, así como sus métodos terapéuticos. Lo que presentamos es intentar y ver o entender ese concepto tan entreverador llamado Shen. La palabra psicoacupuntura va a estar muy bien representada por el doctor Juan Pablo Moltov. El doctor Juan Pablo Moltov es uno de los personajes de aquí de medicina tradicional china más representantes que empezó a desarrollar la psiconeuroacupuntura. De hecho, este texto viene de su libro Psicoacupuntura.
es entender la capacidad más importante de las 5 psiques que va a ser el Shen. Cómo entender el Shen de nuestro paciente, cómo comprender esa actividad mental, esa información que viene desde toda una vida. Entonces es un poquito compleja, pero la psicoacupuntura es eficaz, es muy buena. Vamos a aprender que la palabra Shen tiene varios significados. Puede significar Dios o dioses, lo sobrenatural, lo mágico, lo espiritual, el alma, la mente, la conciencia, el aspecto físico externo, expresión, look, chispa. Se utiliza para clasificar a una persona lista o idea inteligente o brillante, vigor o vitalidad. Entonces tiene como tal mucho significado. La palabra Shen puede ser, por ejemplo, la mente. Por eso está el punto Shen Men, ¿no? La palabra Men significa puerta en chino. La palabra Shen pues es mente, puerta de la mente, puerta de la inteligencia, puerta del espíritu, y este Shen es el que nos va a ayudar a tener como este concepto del quién soy. En medicina china el concepto Shen incluye la conciencia y el conjunto de las actividades mentales, inteligencia, atención, lucidez, capacidad de alerta, intuición, así como la expresión externa, postura, coordinación, reflejos y brillo, el optimismo y la alegría desmesurada, con características propias del corazón, pero contribuye también a las manifestaciones emocionales del Shen. La teoría de la medicina tradicional china, además del Shen, define que otras cualidades psíquicas, pero el Shen coordina al resto. El Shen es el director de la orquesta. Las demás son funcionales y las necesitamos, sí, pero quien debe dominar, quien debe dirigir a estas cuatro psiques más que vamos a encontrar en los 5 elementos va a ser el Shen. Entonces, como tal, por lo tanto, podemos decir que el Shen constituye al aspecto psíquico más importante. Tenemos el aspecto psíquico del riñón, el riñón alberga el Qi. Todos los San se relacionan con un aspecto psíquico y al riñón le corresponde albergar al Qi. El Qi se traduce generalmente como voluntad o perseverancia, contrapuesto a la abulia o desinterés. En cierto modo podríamos definir como la materialización a largo plazo de los atributos del Shen, es decir, la capacidad de mantener el brillo o la chispa, incluyendo a la inteligencia en el tiempo. El Qi asiste al Shen, otorga la fuerza y persistencia necesaria para cumplir los objetivos que se han marcado. Entonces, como tal, el Qi es la voluntad, la perseverancia, incluso es la voluntad de despertarme día tras día y seguir día tras día viviendo. Llega a ver, por ejemplo, en el libro de Hammer de Medicina Tradicional China y Psicología, que dice que una de las alteraciones emocionales de la depresión llega a afectar la esfera psíquica del riñón, que es la voluntad. Cuando se pierde la voluntad para vivir y entonces el paciente empieza en el suicidio o incluso deja de hacer varias cosas, por ejemplo, la voluntad de comer, la voluntad de salir, la voluntad se pierde y entonces va disminuyendo la capacidad del riñón. Y si recordemos, dentro de la medicina tradicional china, es aquella esfera que va a preservar la salud. Cuando nosotros vemos que la esfera funcional del riñón, el elemento agua, llega a disminuir, llega a tener alteraciones, bueno, pues ahí ya empezamos a ver algo crónico. El pulmón va a albergar el Po. ¿Qué es el Po? Se traduce habitualmente por alma corpórea, pero también puede denominarse alma animal o alma instintiva. La traducción se realizan a partir de sus funciones, ya que su etimología no tiene nada que ver con ella. El carácter Po consta de un espectro o fantasma, Wi, junto con el color blanco, Bai, el color del metal o del pulmón. La actividad psíquica del Po, la actividad psíquica es la actividad más física que vamos a encontrar dentro de las 5 psiques. Esta actividad Po se guarda en los reflejos, también es se considera como el alma instintiva, el actuar por instinto, ¿no? El proteger por instinto, en abandonar algo por instinto. Las madres al momento de proteger a las crías, bueno, pues es algo instintivo. Por lo tanto, el Po sería la cuestión más física y la cuestión más primitiva dentro de las psiques. Es actuar por instinto, comer por instinto, defecar por instinto, reproducirnos por instinto. Todo esto lo lleva el Po.
El Yi significa la capacidad de concentrarse, aprender y organizar la mente, reflexionar y memorizar. Esta capacidad está directamente relacionada con el estudio de normas y protocolos que se utilizan para obtener un resultado concreto. Por ejemplo, en el terreno del arte, las ciencias y la tecnología. El Yi entonces nos va a dar la capacidad de entender y comprender la información que nosotros estamos obteniendo de la vida, obteniendo de un libro. El Yi nos ayuda a la capacidad de memorizar, nos ayuda a la capacidad de retener esta información. El Shen puede mantenernos en el presente y concentrados, pero el Yi lo que hace es mantener que esa información llegue y la podamos almacenar y comprender. El hígado alberga al Jun. El Jun es una de las 5 esencias psíquicas. Reside en el hígado y se considera como el antítesis del Po. Es decir, lo más mental. El Po es lo más físico, el Jun sería lo más inmaterial. Reside en el pulmón. Si se considera como el Po, como el aspecto más físico y ligado a la tierra, el Jun estaría más vinculado al Shen y al cielo. Según el Yin Shu, aquello que va de aquí para allá con el Shen se denomina Jun. Metafóricamente, el Po vendría a ser el espejo del Jun y el Jun el reflejo del mismo. En cuanto a su traducción, suele ser alma etérea o alma subconsciente. Entonces, como tal, el Shen y el Jun siempre van de la manita, ¿no? El emperador siempre va con su general y entonces el Jun, por ejemplo, dicen por ahí, el Jun es su verdadero yo. El Jun es aquello que en verdad sentimos. El Jun es el que no nos miente. El Jun es que en verdad, cómo yo me siento. Mientras que el Shen puede ser muy fuerte, puede ser a veces estricto. Ajá, les pongo siempre este ejemplo. El Jun, por ejemplo, cuando estamos en la primaria, en la secundaria, el Jun dice, esa persona te gusta y te gusta mucho, invítala a salir, y el Shen te puede decir, de acuerdo a toda tu vida pasada, dice, no lo hagas porque se van a burlar de ti, y entonces el Shen domina sobre el Jun y dice, ok, no lo voy a hacer. Es lo mismo, el Jun es el verdadero ser. ¿Cómo se inhibe, cómo sale el Jun? Muy interesante. Dicen que el Jun sale cuando estamos un poquito borrachos, estamos un poquito ebrios. ¿Por qué? Porque llega a perderse la capacidad del juicio, del pensamiento lógico, del pensamiento racional, ¿no? Uno, cuando está un poquito alcoholizado, cuando se inhibe el razonamiento, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando les ponen una música y de repente, pues ustedes nunca bailan, nunca, no les gusta bailar, pues cuando les ponen esa música y están un poquito, alcoholizados, inhibiendo al Shen, pues hasta se ponen a bailar, ¿no? Y sacan pasos nuevos. Pues esto tiene que ver con el verdadero ser que es el que a veces se oculta por las reglas sociales, por la cultura, y tiene que ver mucho con que el Shen tenga que dominar. En la cuestión del Shen, que es la actividad más importante, tenemos un Shen Yin y un Shen Yang. El Shen Yin, que va a ser la estructura que va a tener el Xue y el Qin, mientras que el Shen Yang tiene dos funciones dentro de ellas, una Yin y una Yang. La Yin conserva la cuestión emocional, los 5 rasgos y las cogniciones, mientras que el Yang reserva el Shen social. El Shen Yin soporta... El Shen Yin es el soporte neurofuncional del Shen, la estructura. El Shen Yang, hablamos de las funciones del Shen, que a su vez se dividen en Yin y Yang, y los rasgos internos Yin y los rasgos externos Yang. Entonces, como tal, el Shen tiene diferentes funcionalidades, una es estructural y otra es funcional. Y esta funcional se adapta de acuerdo a las 5 emociones y a los 5 rasgos, a las 5 esferas funcionales para poder actuar. Los tipos de Shen, bueno, tenemos un Shen emocional, un Shen de los 5 rasgos, un Shen cognitivo, un Shen Yin, pero tenemos otros tipos de Shen, por ejemplo, un Shen vivo, un Shen ausente, un Shen un Shen falso, ajá, y esto es dependiendo de qué alteraciones puede tener el Shen de acuerdo a la patología que puede presentar nuestro paciente. Todos seres humanos tendremos, en la mente, bueno, designamos que todos tenemos las mismas porciones. Imagen de una olla que capta
apartado del esquema son alimentos que contienen dicha olla. Por ejemplo, que las emociones fueran verduras, los rasgos fueran cereales y las cogniciones fueran 5 tipos de carnes diferentes. Lo que nos dice, por ejemplo, el libro del doctor Juan Pablo Moltov es que nosotros, la mente es como si fuera una olla y esta olla todos contenemos los mismos componentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cereales, tenemos verduras, tenemos carnes y estas se van a ir dividiendo en esta olla. Sin embargo, todos vamos a tener diferentes proporciones de carne, de verduras, dependiendo de la actividad que hayamos tenido durante toda nuestra vida. Quiere decir que dentro de la medicina tradicional china, dentro de los síndromes físicos como los síndromes mentales, debemos hacer una diferenciación. Es decir, yo no puedo tratar al mismo paciente que viene por depresión al otro paciente que viene por depresión. ¿Por qué? Porque a lo mejor la raíz, a lo mejor la cuestión psíquica sea muy diferente e incluso les puedo decir que a lo mejor nosotros no seamos la persona indicada para poder sacar a ese paciente. ¿Por qué? Porque en la cuestión emocional lleva mucho algo importantísimo que es la empatía. Si yo no puedo tener empatía con mi paciente jamás se va a abrir, jamás va a abrir su Shen, su mente, para que pueda yo entrar, para que yo pueda checar, quitar pajita y ver dónde está el problema de la cuestión emocional. Si el paciente no confía en mí, si el paciente no tiene empatía, yo no voy a poder hacer mucho. Por lo tanto, yo como área de la salud, como terapeuta, ¿qué es lo indicado que puedo hacer? Referirlo con otra persona, ya sea con un psicólogo o a lo mejor otro terapeuta que yo sepa que tenga un poquito más de experiencia que yo. ¿Por qué? Porque quiere saber... se ve que no llegamos a ser compatibles y no hay ningún problema en esta cuestión. Sin embargo, yo no puedo dejar a ningún paciente que necesite ayuda como barco sin timón, entonces más yo lo refiero. Los buenos psicólogos hacen lo mismo. Aquellas personas que, por ejemplo, a lo mejor no hicieron empatía, no pudieron ayudarlo porque nunca se abrió con ellos, nunca dio más datos, bueno, lo que se hace es poderlos canalizar, poderlos referir hacia otra persona del área de salud que sí, que a lo mejor sea más suertuda que nosotros y pueda ayudar a sacar a este paciente. Dentro de las cuestiones del sistema de medicina tradicional china, empezamos a englobar otras cuestiones muy importantes, la relación entre la medicina occidental con la medicina oriental. Es muy fácil yo entender el Shen, el Hun, el Po dentro de la medicina tradicional china porque es muy filosófico. Al momento de que nosotros empezamos a mezclar estas dos corrientes, lo que es la medicina occidental con la medicina oriental, queda un poquito más claro qué es lo que está pasando dentro de mi paciente. Tanto yo debo tener la parte equilibrada filosófica como la parte neuroanatómica. Y es que la medicina tradicional china se relaciona mucho con el sistema nervioso central y periférico. ¿Por qué? Porque la acupuntura actúa directamente sobre los nervios periféricos, tiene acciones a nivel medulares, a nivel de corticales, y entonces pueden llegar incluso a regular hormonas. Entonces, como tal, como les decía, el fuego, que es el emperador, que es el que manda, el que es el que dirige, se relaciona mucho con el sistema que ordena, manda, procesa estímulos y da la respuesta de todos estos estímulos, que es el sistema nervioso central, mientras que el general es aquel que sigue órdenes, es aquel que hace las afecciones, es aquel que va a hacer, por ejemplo, la distribución de víveres, es el sistema nervioso periférico. Mientras que el agua dentro de la medicina tradicional china, como nutre, pues genera la estructura, pues van a ser parte de lo que es, y así lo dice algunos libros, el yin de riñón nutre las dos médulas, que es la médula espinal y la médula ósea, y el mar. Entonces, por lo tanto, da estructura a lo que serían las dos células importantes del sistema nervioso central y periférico, que serían las neuronas y la neuroglía. Aquí está el doctor Juan Pablo Moltov con su libro de psiconeuroacupuntura. Él nos refiere esta cuestión de que hay que entender la olla de cada paciente, cómo es que está distribuida con estos vegetales y estas carnes para nosotros poder ayudar a nuestro paciente. Me voy a adelantar un poquito para entrar en esto. En medicina occidental es algo muy importante. Hace 5,000 años
y un poquito más hacia nuestra época, la medicina tenía un conflicto con las cuestiones emocionales, ¿no? La medicina mucho tenía con que las emociones no se reflejaban en el cuerpo, era una área distinta. Me lo han dicho mucho mis alumnos y qué bueno, porque como tal, la medicina se separó, la medicina general hicieron especialidades y entonces a lo mejor al endocrino no le interese lo que hace el gastro, al gastro no le interesa lo que hace el cardiólogo no le interesa lo que hace el nutriólogo no le interesa lo que va a hacer el angiólogo, y entonces se fragmenta todo esto. Pero en la medicina tradicional china vamos a tener que comprender el todo de nuestro paciente. Claro, qué bueno que hay especialidades, porque de esa forma, en dado caso de que el paciente lo necesite, yo lo voy a referir al neurólogo, al gastroenterólogo, pero ya vimos el todo del paciente y en dado caso a lo mejor, como se los digo, las enfermedades son multifactoriales, como los tratamientos deben ser multidisciplinarios, o sea, yo tengo que ver el completo estado de mi paciente. En la medicina occidental, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la cuestión? Bueno, pues entra una palabra muy interesante que no tiene mucho tiempo, que es la cuestión de la psique. ¿Qué es la psique? Dice el griego psique, alma humana, es un concepto procedente de la cosmovisión de la antigua Grecia que designaba a la fuerza vital de un individuo, dice, unidad a su cuerpo en vida y desligada desde tras su muerte. Otra definición dice conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios de la mente humana en la oposición a lo que son puramente orgánicos. Ok, entonces como tal la psique es más inmaterial. La psique, por ejemplo, es el proceso de la mente humana, son todos recuerdos, es todo lo que ustedes son en la cuestión mental, emocional, aquí equipara su psique. Esta psique, cuando la hablamos en cuestiones psicoemocionales, vamos a ver qué es la que va a tomar las decisiones. ¿Qué son las emociones y los sentimientos en la medicina occidental? Dice, los sentimientos se presentan de forma inversa sin discriminar raza o género, es decir, todos tenemos. Las emociones son útiles para la vida. Como repetía, todas las cinco emociones que representan la medicina tradicional china nos ayudan a seguir adelante, a vivir, a salvar nuestra vida. Se desarrollan conforme el individuo aprende y se desarrolla neuronalmente. Entonces, como tal, las emociones van a ir cambiando y se van a generar nuevas emociones o emociones secundarias o sentimientos secundarios de acuerdo a cómo nosotros vayamos creciendo. Las emociones generan sentimientos y aprendizaje. Eso es muy importante. Todos aprendemos de acuerdo a los sentimientos. Algunos sentimientos son más dolorosos que otros, claro, porque el aprendizaje debe estar bien fijo y a lo mejor el ser humano así lo quiso aprender con sentimientos de dolor para que nunca se nos olvidara. Entonces tenemos dos cosas. Una son emociones y otras son sentimientos. Las emociones aparecen rápidamente, son muy intensas, duran poco tiempo, unos minutos, por la rapidez carecen de control. La mayoría de las ocasiones son inconscientes. Dentro de las emociones tenemos la sorpresa, la alegría, la tristeza, el miedo y la ira. Mientras que los sentimientos aparecen con el tiempo, son más lentas, no son tan intensas como las emociones, pueden durar semanas o meses, intervienen en la mente y en los pensamientos, se tiene conciencia sobre ellos, puede causar dolor. Y dentro de los sentimientos está el amor, la melancolía, el duelo, el afecto, la pasión y la aflicción. Dentro de las emociones tenemos emociones innatas y emociones adquiridas o aprendidas.
Dice, las emociones innatas son universales, quiere decir que todas las tenemos. Las emociones innatas son la ira, el miedo, la tristeza, la alegría y el asco o desagrado, mientras que las emociones aprendidas o adquiridas van de acuerdo con la madurez neuronal, son producidas del razonamiento y la cultura, y entra, por ejemplo, la culpa, la vergüenza, la envidia y los celos, el orgullo y el aburrimiento también. Cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de sistema nervioso, también vamos a hablar de una estructura muy importante que es el sistema límbico. El sistema límbico es la parte del cerebro el cual se encarga de procesar todos los estímulos y generarlos como una emoción. Dentro de la historia del sistema límbico, bueno, pues tenemos que desde Aristóteles ya teníamos un concepto de las emociones, un concepto del alma, en el cual no se separaban, sino siempre estaban juntas. Posteriormente, como tal, empezaron a separarse, la mente y el cuerpo son uno mismo, pero ciertos científicos, ciertos maestros de la medicina seguían conjuntando estas dos, que la mente y el cuerpo son uno mismo. Así como la mente afecta el cuerpo puede afectar la mente, y esa es una gran filosofía. Durante el siglo XXI, Antonio Damasio, para las emociones, él dice que las emociones programadas de acción, las emociones son programadas de acción razonablemente complejos detonados por un objeto identificable o un evento, un estímulo emocionalmente competente, aparecen evolutivamente como una condición de sobrevivencia para el bienestar y el equilibrio homeostático de la especie. Entonces, como tal, para Damasio lo que hace es que sigue conjuntando que el cuerpo y la mente son uno mismo y que éstas van evolucionando de acuerdo a nuestro crecimiento neuronal y que nunca van separadas. El estudio de esto, del sistema límbico, bueno, pues ya tiene mucho tiempo. Uno de aquellos que lo empezó a describir fue Paul Brodka, que empezó a ver las áreas corticales que se accionaban con ciertas alteraciones emocionales. Posteriormente se fueron agregando otras estructuras, como era la amígdala, lo que era el esquema de Papez, donde involucraba el hipocampo, pero que también le faltaba una de las estructuras más importantes, que era la amígdala. Entonces, como tal, los estudios que fueron desarrollando sobre el sistema límbico se daban cuenta que al momento de que había ciertas alteraciones neuronales en ciertas estructuras del cerebro, bueno, pues el comportamiento de las personas, o más bien de estos cuerpos, tenían diferentes. Al momento de tener una alteración a nivel de los lóbulos temporales, bueno, el paciente dejaba de tener miedo y entonces no le importaba que hubiera una serpiente venenosa enfrente de él e incluso la tocaba. Y gracias a esto, bueno, pues desarrollaron ciertas patologías que involucraron al sistema límbico. Entonces, como tal, el sistema límbico está conformado por el cuerpo calloso, las áreas cepal, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y el mesencéfalo. Este es el sistema límbico. Y entonces este sistema límbico es el que nos va a dar las emociones, es el que nos va a el que nos da la interpretación de las emociones. Dentro de este sistema límbico se agrega algo muy importante, que es la corteza frontal y la corteza prefrontal. Esta corteza frontal es la que decide el último paso de este sistema límbico, es el que da la última respuesta. ¿Cómo se activa el sistema límbico? Pues muy fácil. Al momento de tener un estímulo, por ejemplo, un estímulo de miedo, se activa estos estímulos que pasan por la vista, que pasan por el tacto, llegan al tálamo. Recuerden que el tálamo en neuroanatomía es como un aeropuerto, ¿verdad? Todos los estímulos llegan a ese aeropuerto, todos los aviones llegan a ese aeropuerto, y entonces el tálamo tiene que mandar esa información a la amígdala. La amígdala contiene 3 núcleos, que es el núcleo lateral, el núcleo vasolateral y el
núcleo central. Al momento de que el estímulo llega al núcleo lateral, ¿qué es lo que va a hacer? Transmitir la información directamente al hipocampo. El hipocampo es una de las estructuras más importantes porque guarda información. Por ejemplo, el núcleo lateral de la amígdala puede guardar las sensaciones del miedo, puede guardar las sensaciones de un gran espanto, puede guardar las sensaciones de un beso, puede guardar las sensaciones de un noviazgo, guarda todas las sensaciones, pero el hipocampo guarda con especificidad, guarda los recuerdos. Por ejemplo, ese primer beso, ¿con quién fue? Lo guarda el hipocampo. ¿Dónde fue? Lo guarda el hipocampo. Ese miedo, ¿dónde fue? Lo guarda el hipocampo. ¿Con quién fue? ¿Quién te espantó? ¿Quién te asustó? Lo guarda el hipocampo. El hipocampo es una área donde vamos a guardar información específica de ese momento, mientras que el núcleo lateral guarda la sensación. Posteriormente, cuando se pasa ese estímulo, lo que va a generar es que va a llegar al hipotálamo, y el hipotálamo es el que se va a encargar de hacerlo una emoción. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de los ejes hormonales vamos a tener el eje hipotálamo-hipófisis, y dependiendo de qué glándula sea, ¿no? Hipotálamo hipófisis suprarrenal, hipotálamo hipófisis gonadal, hipotálamo hipófisis tiroideo. Entonces, como tal, el hipotálamo al momento de detectar este estímulo va a generar ya sea hormonas que lleguen a regularlo. En este caso, como es un estímulo de alerta, lo que va a hacer es que en el núcleo paraventricular va a generar CRH. ¿Qué es CRH? Hormona liberadora de adrenocorticotropa. Entonces, esta hormona liberadora de adrenocorticotropa va a estimular la hipófisis va a dar hormona adrenocorticotropa, y esta hormona adrenocorticotropa va a ir hacia las glándulas suprarrenales, y ¿qué va a secretar? Pues como su nombre lo dice, adrenalina, noradrenalina y cortisol. Entonces, al momento de secretar, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, empieza a haber sudoraciones en manos, empieza a haber respiración agitada, empieza a haber dilatación de pupilas. ¿Por qué? Porque todas las hormonas generan todo un cambio dentro del organismo, y entonces ya se siente una emoción de temor, de miedo, ¿no? Gracias a este estímulo que vemos aquí del oso. Entonces, como tal, por ejemplo, hay otras vías que llegan a la zona cortical, y esta zona cortical también llega a un estímulo prefrontal, lateral o lateral orbital y medial. Para regular tenemos una vía de estímulo, y también tenemos que tener una vía de sedación. Esto es lo mismo que les acabo de decir. Para nosotros regular la hormona adrenocorticotropa, la vía de sedación es la oxitocina, y entonces lo que hace es que cuando ya se ven, ya no hay estímulo, lo que va a generar es la oxitocina, va a inhibir los efectos de la hormona adrenocorticotropa, y entonces el paciente dice, ya estás a salvo, ya no pasó nada, y disminuye la frecuencia cardíaca, va a disminuir la respiración, disminuye las pupilas. Todas estas vías generan también un aprendizaje, y se llega a quedar en la memoria del hipocampo todo lo que pudo haber sido un aprendizaje dentro de las cuestiones emocionales. Vámonos un poquito más. Aquí está. Entonces, como tal, dentro de la medicina tradicional china, vamos a ver que lo que ya habían dicho la medicina tradicional china hace 5,000 años se vuelve a repetir en las cuestiones de la neuroanatomía. Tenemos una zona donde va a estar el aprendizaje, donde va a haber una corteza central que va a ser sensorial, que va a actuar sobre la cuestión de ejecutar y efectuar, mientras que tenemos otra vía que se va a ir a la cuestión emocional, a la cuestión segregadora de hormonas. En este caso, esta vía estaría dominada por el Jun, por la cuestión emocional, por las cuestiones de emociones, y la cuestión del aprendizaje, de la cuestión del razonamiento, estaría conquistada por el Shen, mientras que el aprendizaje que se encuentra en el hipocampo estaría dominada por el Yi, y obviamente las hormonas están dominadas por la cuestión de la estructura, que sería el punto la esfera funcional del agua.
Como tal, las vías, tanto excitadoras como inhibidoras, deben estar en totalmente equilibrio. ¿Por qué? Porque si esta vía sigue accionada y la oxitocina es incapaz de disminuir la vía de la adrenocorticotropa, bueno, pues aquí sí habría alteraciones de ¿qué? De pánico excesivo, de ansiedad, de alteraciones. ¿Por qué? Porque esta hormona no llega a disminuir porque no hay un eje de inhibición. Para los tratamientos en medicina tradicional china, bueno, aquí, de acuerdo al tratamiento diferencial, hay que entender al paciente. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, dentro de la medicina china, lo importante es ver los 5 elementos, ver qué síntomas tiene nuestro paciente, hacer nuestro diagnóstico diferencial. Entonces, primero, a mi paciente, yo siempre les digo, paciente, de las 5 emociones que le voy a decir, ¿cuál es la que más predomina en este momento? Está la ira, la felicidad, la preocupación, la tristeza y el miedo. ¿Cuál domina más en usted? El paciente se identifica con una y le puedo decir, hay otra que se puede identificar. ¿Por qué digo si hay otra? Porque siempre hay como una cuestión de que el enojo siempre está enfrente, pero atrás del enojo siempre hay tristeza. Entonces, antes de indagar, yo siempre digo, el paciente que me diga cómo se siente, ¿vale? Igual, si me dices que me siento ansioso, ok, ¿cómo es tu ansiedad? ¿Cómo tú interpretas tu ansiedad? ¿Cómo me podrías describir tu ansiedad? ¿Cómo sabes cuando estás ansioso? ¿Qué síntomas tienes? Bueno, pues me empiezan a sudar las manos, empiezo a sentir taquicardias. Bueno, todos esos datos, entonces voy encasillando en los 5 elementos y me va dando la alteración de la esfera funcional que esté afectada. Posteriormente tengo que ver en qué estado, si es un duelo, en qué cuestión emocional está. Es muy importante dentro de la medicina tradicional china, para aquellos que son médicos, la acupuntura llega a regular los ejes hormonales. Quiere decir que hace la homeostasis de, por ejemplo, segregar dopamina, aumentar oxitocina, regular vasopresina, que se utilizan para algunas alteraciones emocionales. Entonces, los puntos de acupuntura tienen estímulos a nivel de ejes hormonales que nos pueden ayudar, por ejemplo, a disminuir los estados de alarma, la adrenalina, y llegar a estimular el sistema parasimpático, que puede hacer una inhibición del simpático. Entonces, de esa forma yo puedo regular ciertas acciones de los ejes hormonales y puedo ayudar a mi paciente. Sin embargo, aquí va algo muy importante, que alguna vez también me había dicho un estudiante. Me dijo, maestro, es que yo veo que cuando una persona depresiva le dan los medicamentos antidepresivos, cambia mucho y tiene el valor a suicidarse, pero una persona que no le dan medicamentos no se suicida. ¿Pasa lo mismo con la acupuntura? Yo les diría que sí. ¿Por qué? Porque algo muy importante es tener una terapia verbal con el paciente. Si yo nada más coloco agujas por colocar agujas, porque sé que va a regular hormonas, porque sé que va a ayudarle a disminuir el yang, va a disminuir el yin, etcétera, yo voy a ayudar al organismo, pero nunca me he dado la tarea de hablar con mi paciente, de entender a mi paciente, de tener una empatía. Entonces, mientras yo coloco las agujas, ¿qué es lo que puedo hacer? Hablar con mi paciente, ¿cómo te sientes? Y eso, ¿cómo te hace sentir? Y cómo lo expresas, y qué has hecho para remediarlo, ¿vale? Entonces, si el Shen del terapeuta no habla con el Shen del paciente, ese Shen no va a llegar al razonamiento, al pensamiento lógico, al juicio. Ese Shen va a estar purulando. Ese Shen puede estar en el pasado, puede estar en el futuro, puede ser acomplejarse de la vida pasada, o puede preocuparse de la vida futura. Ese Shen no está viviendo el presente. Entonces es muy importante nosotros hablar con ese paciente y tratar de regularlo. Si no podemos nosotros, lo referimos con otra persona que sí pueda, o con un psicólogo, en dado caso con un psiquiatra, de acuerdo a los datos de alarma. Entonces, si nosotros vemos esas cuestiones, siempre hay que tener una terapia verbal con el paciente, ¿vale? Y llevarlo a un lugar seguro, llevarlo a donde él se sienta tranquilo, relajado y en paz, y poder liberar las emociones que él tiene, pero siempre y cuando él empiece a identificar qué emociones son las que contiene dentro de su cuerpo, cuál es la tristeza para él, cuál es el miedo para él, cuál es la felicidad. ¿Por qué te sientes triste? No sé. ¿Tú a qué lo atribuyes? ¿Desde cuándo te sientes triste? ¿Qué lo causó? ¿Tuviste algún evento? ¿Viste algo? A lo mejor que se relacione mucho con tu tristeza.
y entonces empezamos a quitar un poquito de paja, y podemos ver que a lo mejor sea una cuestión reciente o incluso tenga que ver con una cuestión de la infancia. Entonces, todo esto nos va a ayudar a conocer a nuestro paciente y poderlo canalizar o poderlo tratar de la mejor manera. En dado caso, si nosotros no podemos, pues les digo, tengan a la mano un buen psicólogo para poderlo referenciar y de esa forma mantenerlo integral y obviamente pues ayudar al paciente. Recuerden que no somos todólogos, que nosotros a lo mejor somos la primera base de estancia del paciente y posteriormente, de acuerdo a nuestro conocimiento, lo vamos a referir hacia otra área de especialidad. Dentro de los tratamientos, bueno, pues tenemos diferentes tratamientos en la medicina tradicional china, como es la craneoacupuntura. Y esta craneoacupuntura, por ejemplo, que utiliza el doctor Roberto González, que es la división de los 4 cuadrantes. Estos cuadrantes, bueno, pues tiene un cuadrante del lado izquierdo, dirigido hacia la nariz, que se encuentra el Shen, se encuentra el Po, se encuentra el Hun, se encuentra el Yi, se encuentra el Jin Shi, se encuentra el Shi Yang, y entonces, de acuerdo a las alteraciones que puede tener mi paciente, yo puedo dirigir la actividad psíquica del Hun hacia el Shen o del Shen hacia el Hun, el Yi hacia el Po, el Shen hacia el Yi, dependiendo de las alteraciones que tenga mi paciente. Este sería el mecanismo de acupuntura. Dentro del libro del doctor Roberto González también hay otra escuela que se llama la de bandas emocionales, y esta de bandas emocionales también está muy parecida, donde también tenemos una banda de Hun a Shen, de Shen a Hun, donde se pueden colocar las agujas de acupuntura de acuerdo a las alteraciones que pueda tener. Tenemos otros tratamientos como son, por ejemplo, a tocar algunos puntos emocionales de acuerdo a donde guarde la emoción. El paciente puede decir: cuando me enojo, la principal afección es a nivel digestiva, es a nivel intestinal, y hay ciertos protocolos de lo que es la psicoacupuntura, de colocar ciertos movimientos para poder sacar esas emociones. Si nos vamos a tratamientos un poco más antiguos, tenemos estos 13 puntos fantasma, 13 puntos demonio, los llamados puntos Wii, que se utilizaban para enfermedades psiquiátricas, donde se mencionan por primera vez es en uno de los libros del doctor Susi Miao, donde él dice que había personas donde no sabía ninguna explicación de su alteración patológica y simplemente él lo relacionaba con que un alma estaba invadiendo el cuerpo del paciente. Y entonces se designan 13 puntos fantasmas. Hay más terminaciones Wii en otros puntos, pero estos son los más importantes, que es el Dumai 26, el Dumai 17, el Renmai 1, el pulmón 11, el estómago 6, el intestino grueso 11, el vaso 1, el Renmai 24, el extraordinario de la lengua que se encuentra en el centro, que se llama Hai Chuan, pericardio 7, pericardio 8, vejiga 62 y Dumai 23. Entonces, como tal, se consideran los puntos fantasma o demonio o espectro que se utilizaban para alteraciones psiquiátricas. Y también tenemos otros métodos, como son los puntos emocionales, que se encuentran a nivel de la segunda línea de vejiga, que se llaman puntos espirituales, ¿no? Es decir, si el punto vejiga 13 es el punto Feng Shui, que es el punto de pulmón, bueno, a otros 1.5 Zoom se va a encontrar el vejiga 40, donde se va a encontrar la actividad psicoemocional del elemento metal. Entonces, como tal, estos puntos se pueden poner ya sea horizontal o cuando estén utilizando los puntos Shu dorsales, también pueden utilizar los puntos emocionales, ¿no? También tenemos un punto que se llama Jinji, que son puntos extraordinarios que se encuentran a 0.5 Zoom de la apófisis espinosa, mientras que el punto Shu dorsal se encuentra a 1.5 Zoom de la apófisis espinosa, y el punto emocional se encuentra a 3 Zoom de la apófisis espinosa. Entonces puedo colocar los 3 puntos y cada uno de estos puntos tiene una acción diferente. Entonces pueden llegar a tratar cuestiones emocionales de acuerdo si está alterado el Shen, el Po, el Hun, el Si,
ya sea con los puntos Shu dorsales, ya sea con craneoacupuntura, ya sea con los 13 puntos fantasma, o incluso con los mismos puntos Shu dorsales de depuración, o incluso los puntos que ustedes ya conocen dentro de los meridianos, que son puntos de acupuntura, como son pericardio 4, pericardio 6, como es hígado 3, de acuerdo al síndrome que esté pasando por nuestro paciente. Y entonces, los puntos de vejiga, bueno, pues si tenemos el 13, el 42 sería su punto emocional, que sería el punto del Po. Si tenemos el vejiga 15, que es el Jinshu, el punto emocional sería el vejiga 44. Si tenemos el punto vejiga 18, que es de hígado, pues su punto emocional sería de vejiga 41. Si tenemos el punto Pishu, que es el punto de vaso, el punto 49 sería su punto emocional. Si tenemos el punto vejiga 13, Shenshu, tenemos su punto emocional, que sería el vejiga 52. Entonces, de esa forma también podrían tratar las alteraciones psicoemocionales de nuestros pacientes. Como tal, es una plática un poquito corta, se ve mucho de las cuestiones completas porque es un tema muy largo. Traté de agarrar lo más importante y englobarlo, pero hay muchas cosas. Tendríamos que ver, por ejemplo, qué opina más sobre el doctor Juan Pablo Moltov, qué opina sobre qué opina Hammer en el libro del Dragón Rojo de Medicina Tradicional China y psicología, para englobar un poquito más estos conceptos de Shen, Hun, Po, Ji y Shi. Bueno, pues hasta aquí la plática, espero que les haya gustado. Si no hay dudas, ¿alguien tiene alguna duda? No sé si hay alguien en Facebook, aquí no me dejaron ver los comentarios de Facebook, entonces si ya los llego a ver, bueno, se los mando, les mando ahí el escrito de sus preguntas, ¿vale? Bueno, pues que tengan muy buena tarde, noche y nos estamos viendo, ¿vale? Hasta luego.